Hola, hoy vamos a hablar acerca de todo lo que conlleva el trastorno de ansiedad. Y bueno, como primer paso, podemos entender por ansiedad como la anticipación de un peligro tanto físico o emocional que amenaza al sujeto y que le pone en un estado de alerta, en donde podríamos englobar las áreas tanto cognitivas y emocionales y de tensión, que sería el área fisiológica. Esta reacción debemos entenderla como algo normal, ya que es una reacción adaptativa, no podríamos vivir sin ansiedad. El problema viene cuando el sujeto percibe que no dispone de herramientas suficientes para afrontar una situación o que las que ya ha usado han resultado ineficaces. Por eso opta por huir como una manera de defensa para evitar daños mayores, y es así como podríamos estar hablando de ansiedad. Por este motivo, la ansiedad experimentada por el sujeto como algo que está fuera de sus manos, a lo que conlleva en el caso que sea en su totalidad imposible de manejar la situación, al sujeto a poner en marcha una conducta de evitación. Ahora bien, siguiendo el DSM-5, Bueno, pues podríamos encontrar que los trastornos de ansiedad pues se clasifican de la siguiente manera. Como primer lugar tenemos el trastorno de pánico o bien trastorno de angustia. Este pues tiene que ver cuando el sujeto experimenta ataques de pánico en repetidas ocasiones, puede ser una o más veces, y tiene como ese temor a volver a sufrir un ataque de pánico o de ansiedad. También tenemos lo que es la agorafobia, que es el miedo a encontrarse ante lugares o personas demasiado expuesto al público, y donde el sujeto pues se siente a salvo, pues acompañado en su casa, acompañado de familiares, amigos o de personas que le resulten en confianza o en su hogar. y bueno, tenemos también la fobia específica, que en este caso la persona experimenta un miedo y por tanto evitación hacia un estímulo muy concreto, como por ejemplo ascensores, pájaros, petardos y fuegos artificiales, tormentas, hematofobia, animales, etc. Generalmente estas fobias se inician porque el sujeto ha reaccionado con miedo ante la situación fóbica, como pues la primera vez que la vio o estuvo cerca, bien porque no sabía cómo afrontarla o porque ya le tenía miedo debido de testimonios de personas relevantes. También tenemos o encontramos lo que es la fobia social, que es el miedo a cualquier contacto social, ante cualquier contacto social, en cualquiera pues de sus manifestaciones. El sujeto con fobia social pues puede delimitar mucho su vida o su círculo social, restringiendo así el contacto social con personas, hasta incluso de su entorno familiar. También tenemos lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, que bueno, en este caso nos encontramos ante personas que se sienten o que viven constantemente amenazadas por uno o más estímulos, bueno, serían más estímulos, eh, y cualquier cambio en sus vidas. Quieren tener como las situaciones demasiado controladas, y si no tienen como un control de la situación o de su vida, esto les provoca ansiedad, y por lo general siempre mantienen su vida como muy organizada, y tratan de no como saltarse sus hábitos que normalmente hacen. También tenemos el trastorno debido a una enfermedad médica, que bueno, esta categoría pues se diagnostica de acuerdo con los síntomas pues de la ansiedad, que son consecuencia directa pues de la enfermedad médica. Por otro, por otra parte tenemos también lo que es el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Este nos quiere decir que si la aparición de los síntomas de ansiedad está relacionada al consumo de las sustancias, la intoxicación o bien la abstinencia, que es cuando se deja de consumir el fármaco o droga. En este caso, pues estaríamos hablando de una ansiedad inducida pues por sustancias, que como ya le expliqué, pues ocurre, los síntomas de la ansiedad ocurren por consumir las sustancias o bien cuando se deja pues de consumir las sustancias. Como siguiente punto, es necesario hablar acerca de la etiología de la ansiedad, y según el diccionario de la Real Académica Española, el término ansiedad proviene del latín ansietas, refiriendo un estado de agitación, inquietud o zozobra
del ánimo y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo esta una emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático. Por lo tanto, no existe algo concreto hasta el momento que explique de dónde surge como tal la ansiedad. Se tiene comprobado científicamente que en la mayoría de los casos pasa siempre que el sujeto huye del estímulo que le causa pánico o ansiedad, para no sentir pues justamente esa ansiedad, por lo que no le ayuda a poder lograr desarrollar estrategias de afrontamiento que le ayude a saber manejar esos ataques de pánico. Esto mismo conlleva a que el problema persista y la huida sigue siendo la única estrategia. Bueno, también tengamos en cuenta que la única aplicación para cualquier trastorno de ansiedad, bueno, de cualquier clasificación, es la exposición sistémica. ¿Qué es la exposición sistémica? Pues es que mediante esa técnica se consigue que el sujeto logre afrontar la situación que le está causando ese miedo excesivo, aprendiendo así que su miedo pues no es necesario o no está siempre en peligro como él piensa o ella piensa. Oye, ¿y tú por qué crees que sea importante saber acerca de los trastornos de ansiedad y sus clasificaciones en los primeros auxilios psicológicos o PAPS? Ajá, bueno, pues yo considero que como primer punto es importante saber acerca del trastorno de ansiedad y pues obviamente de sus clasificaciones, ya que mediante estos podemos pues psicoeducar